Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy vamos a compartir este Ateneo que tiene como título Intoxicación con corticoides. Está presentado por la Residencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Hoy van a compartir con nosotros Cecilia Solano, María Florencia Castro, que son médicas pediatras y residentes de toxicología del Hospital Gutiérrez, y María Ferrari, que es la instructora de residentes. Así que les agradecemos mucho por compartir con nosotros el Ateneo, y así que cuando quieran, larguen nomás. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por invitarnos, primero que todo. El objetivo de este caso clínico que vamos a presentar es una intoxicación con corticoides con una presentación atípica. La explicación del título la vamos a dar al final. Nos organizamos de una manera en la cual Ceci va a presentar el caso clínico, cómo fue abordado el paciente, y después Florencia va a hacer una revisión bibliográfica con el objetivo de que podamos entender un poco más desde la bibliografía qué fue lo que pasó con este paciente. Así que no quiero agregar más nada y las dejo hablar a ellas. Bueno, hola, buenas tardes. Yo voy a comentar un poco de este caso clínico. Se trata de una paciente de 6 años de edad que consulta por presentar vómitos y diarrea de 72 horas de evolución. La paciente había empezado con estos síntomas gastrointestinales luego de la ingesta de lácteos y todo el grupo familiar había presentado síntomas. La niña tenía de 8 a 10 episodios de vómitos por día, por lo tanto la madre consulta en la guardia, allí le diagnostican una deshidratación, la mantienen en observación por 8 horas, le ponen un plan de hidratación, una metoclopramida y luego le dan el alta con pautas de alarma. La paciente continúa asintomática, la mamá en su casa le administra 42 gotas de un preparado de buscapina con paracetamol en 3 oportunidades, con leve mejoría, y luego agrega unas deposiciones desligadas, sin sangre, pus ni moco, por lo tanto consultan en el hospital de niños. Como antecedentes de la paciente, presenta una obesidad, tenía un peso de 47 kilos que le daba un percentilo mayor al 97 y un índice de masa de 36,8 con un percentilo mayor al +3. Tenía vacunas incompletas, no realizaba seguimiento pediátrico y hasta el momento no estaba escolarizada. Al examen físico se le constata en regular estado general, taquicárdica, con una TA de 160 para un percentilo 90 para su talla, tenía mucosas semihúmedas en oftalmos y también presentaba obesidad, fascia de luna llena, giba dorsal y estrías abdominales. Como diagnósticos iniciales se plantea la intolerancia a la vía oral, la deshidratación moderada y grave, retraso neuromadurativo, obesidad y síndrome Cushingoide. Se realizan estudios complementarios, entre ellos un laboratorio completo, donde se constata una leucocitosis con 14.800 blancos. También estaba con hipoglucemia de 66, se le hace en el momento un dextro, que informa 91, por lo tanto se toma dentro de límites normales. Y también tenía una PCR de 30,9 que estaba elevada. Se realiza un estado ácido-base que informa un pH de 7,09 con un bicarbonato de 7,1, un exceso de base de menos 22,6, que se interpreta como una acidosis metabólica con acidemia, con el ion gap aumentado. Luego se realiza también una orina completa que mostraba signos de deshidratación, tenía una densidad de 1030, también tenía un pH de 5, algunos cuerpos cetónicos y algunas trazas de hemoglobina. Y se realiza también un screening de drogas en orina que es negativo. Con esto se inicia un tratamiento. Primero se realiza una expansión con solución fisiológica a 20 mililitros por kilo. Luego se le coloca un plan de hidratación parenteral a 3.000 metros cuadrados 140-20, ondansetron. Se indica control de medio interno, interconsulta con toxicología y con endocrinología. Posterior a la expansión se realiza otro estado ácido-base que ya presentaba mejoría de los parámetros. Lo primero que se realiza es la interconsulta con tóxico, donde se hace una anamnesis ampliada a la madre de la paciente y con respecto a la enfermedad actual, refiere que la paciente había iniciado con estos vómitos luego de comer una pizza con queso blando, que todo el grupo familiar presentaba síntomas
y que ella en su caso le había administrado gotas de buscapina con paracetamol, ninguna de las dos eran dosis supraterapéuticas, y metoclopramida con mejoría de los síntomas, y también refiere en este momento que durante los últimos días ella había visto que la niña tenía unos edemas en pies y le había administrado furosemida sin indicación médica. Como antecedentes de la paciente, lo que refirió era que tenía una alergia inespecífica, piel atópica y escaras en la región dorsal. En cuanto a su desarrollo, esta obesidad que presenta, según la mamá, inició hace aproximadamente 2 años. Este lenguaje que tiene siempre fue ininteligible, siempre estando, digamos, dentro de límites normales la parte motora, y que nunca había estado escolarizada. En cuanto a los familiares y digamos, los convivientes, eran su mamá, que es ama de casa, su padre, que en este momento estaba desocupado, y tiene un hermano mayor de 15 años, el cual no estaba escolarizado en los últimos 4 años. En cuanto a la medicación habitual de la niña, la mamá refirió que en el último tiempo, no sabe aclarar hace cuánto, le estaba administrando nistatina por unas lesiones en la boca, y también refiere que recibía betametasona por cuadros respiratorios a repetición. Esto hace aproximadamente 2 años. La madre refiere que había iniciado con un cuadro respiratorio, en una primera consulta le habían indicado betametasona, y luego, como repetía estos cuadros, hace 2 años que lo venía recibiendo a diario y no supo especificar qué dosis le daba. Además de esta betametasona, también recibía hidrocortisona y betametasona en crema en la piel, más que nada en la región dorsal, por las escaras. En este momento de la anamnesis, la madre también refiere que en su casa tenía un pilón de recetas médicas para betametasona, ya que su hijo y su pareja también eran asmáticos, y de hecho en el momento de la anamnesis se constata que en la cartera también traía otras medicaciones, tenía omeprazol, ibuprofeno, buscapina y cetiricina. Acá ya se empieza a pensar un diagnóstico de un síndrome de Cushing de causa exógena. Se hace la interconsulta con la endocrinología, quien pide un laboratorio inicial, donde presentaba un perfil tiroideo, IGF-1 y 2, LH, FSH, estradiol, testosterona y prolactina dentro de límites normales, y lo que se informaba era una CTH de 6 que estaba bajo, y un cortisol a las 8 horas y cortisol salival a las 23 horas que también estaban descendidos. Se le hizo una edad ósea que estaba entre 5,9 a 6,9, que era normal para la edad del paciente, y una radiografía de columna dorso-lumbar, que allí ya se evidenciaba un aplastamiento de varios cuerpos vertebrales. Por presentar la CTH en límite inferior y el cortisol bajo, endocrinología descarta enfermedad de Cushing e hipercortisolismo endógeno, y la impresión diagnóstica en este momento es el Cushing de causa exógena. Se inicia el descenso de corticoterapia con hidrocortisona y pautas antiestrés. Se hace también una interconsulta con traumatología, donde realizan una resonancia de columna, donde se evidencia una pérdida de la altura de los cuerpos vertebrales a expensas del aumento de la concavidad de ambos platillos, configurando las vértebras bicóncavas, que esto es más notorio a nivel de D7. Y se le indica a la paciente el uso de corset para deambular. También se realizan otras interconsultas, entre ellas una evaluación cardiológica con ecocardiograma que estaba dentro de límites normales. Neurología pide una resonancia de cerebro que está dentro de límites normales, realizar un examen físico, motor y sensitivo también normal, y su impresión diagnóstica es un retraso neuromadurativo. Se hace la interconsulta con genética que pide un cariotipo que aún está pendiente del resultado. Enfermedades metabólicas, realiza varios estudios complementarios y se descarta que esta enfermedad sea secundaria a alguna enfermedad metabólica, y también presenta una evaluación oftalmológica que está dentro de límites normales. Por otro lado, también se interconsulta con salud mental, que evalúa tanto a la paciente como a los padres y a la abuela materna, y los padres no se encuentran aptos para el cuidado de la paciente. Se realiza también consulta al servicio social para evaluar el riesgo, y se realiza una consulta al comité de niño en riesgo, que hacen la consulta con el consejo del niño, niña y adolescente, y se decide la exclusión de la madre, luego también del padre y de la abuela. Actualmente la paciente permanece internada y está en seguimiento interdisciplinario hasta que se resuelva su causa social.
Para recordar un poco los corticoides, los efectos adversos, digamos, estos se pueden dar con dosis supraterapéuticas o con dosis terapéuticas a largo plazo. Pueden generarse múltiples efectos adversos, entre ellos a nivel de la piel puede haber un adelgazamiento, equimosis o estrías violáceas, puede haber obesidad central, la cara de luna llena, la jiba dorsal. En cuanto al lado oftalmológico puede haber cataratas, aumento de la presión intraocular, exoftalmos. En cuanto a lo cardiovascular, hipertensión, arritmias, trombosis venosa. También se puede evidenciar osteoporosis, alteración del crecimiento, miopatía, hiperglucemia, supresión del eje, a nivel inmunitario una disminución de la inmunidad con un aumento del riesgo de infecciones, a nivel gástrico puede haber úlcera péptica, también puede haber esteatosis hepática, y a nivel del sistema nervioso central puede predominar la alteración del ánimo, alteraciones de la memoria o psicosis. Dentro del síndrome de Cushing, la Sociedad Endocrinológica de Pediatría lo que evidencia es que los síntomas que más pueden presentarse como efecto adverso dentro de este síndrome son la obesidad en un 94%, la plétora facial en un 84% y el hirsutismo en un 82%, entre otros. Pasamos ahora a la revisión bibliográfica. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos primero con unos conceptos breves, ¿sí? Esto está basado en el consenso de consideraciones para una corticoterapia segura de la Sociedad Argentina de Pediatría del 2018, donde destaca en este cuadro la clínica del Cushing exógeno, que es similar a la del endógeno que vimos antes, pero se destacan las siguientes diferencias a tener en cuenta. Tiene una instauración abrupta del cuadro clínico. Los signos que aparecen generalmente al inicio son efectos psiquiátricos, insomnio y aumento del apetito. Tienen un aumento de la incidencia de lo que son las complicaciones oculares como glaucoma y cataratas. No se observa hiperpigmentación de piel ni mucosas debido a que los niveles de ACTH están disminuidos. Suelen tener menor signos de hirsutismo y acné, y en general presentan también menor incidencia de hipertensión arterial, que esto obviamente está en base al corticoide que reciba el paciente y su actividad mineralocorticoidea. En este cuadro lo que vemos son las dosis equivalentes de los distintos corticoides y las diferencias también en la potencia, tanto a nivel glucocorticoidea, mineralocorticoidea, retraso del crecimiento, supresión del eje. Remarcamos acá la hidrocortisona y la betametasona, que son las medicaciones que recibió la paciente, y algo a destacar es la gran potencia antiinflamatoria de la betametasona con respecto a la hidrocortisona, 30 veces mayor. No tiene actividad mineralocorticoidea, esta paciente no tenía hipertensión, aunque estaba en el límite, en un percentilo 90. Otro aspecto a destacar son los consejos que da en el consenso para minimizar el efecto negativo de los corticoides. Esto es, usar las dosis más bajas efectivas durante el menor tiempo posible, una dosis única matinal o en días alternos para hacerlo lo más fisiológico posible, mantener una actividad física, dieta restringida en sodio y asegurar un aporte adecuado de calcio y vitamina D. Esto es un reporte de 3 casos pediátricos que fueron justamente en el Hospital Gutiérrez de síndrome de Cushing exógeno por interacción medicamentosa. Estos 3 pacientes fueron HIV positivos, que estaban en tratamiento con ritonavir, y como sabemos, bueno, el HIV puede tener como complicaciones enfermedades pulmonares crónicas, y estos pacientes, justamente por eso, 2 desarrollaron neumonía linfoidea, 1 asma, e iniciaron tratamiento con fluticasona. Presentaron uno al mes, otro a los 2 meses y otro al año y medio, aumento de peso, hipertricosis, estrías abdominales y facies cushingoide, y esto también se verificó en el laboratorio con un descenso del cortisol y de la corticotrofina, y esto se dio porque el ritonavir inhibe el citocromo P450, aumentando la biodisponibilidad de la fluticasona, que en general tiene una biodisponibilidad muy baja, pero bueno, al estar inhibido su metabolismo, aumenta su vida media y aparece este fenómeno.
En los 3 pacientes, la resolución clínica se dio entre los 2 a 4 meses luego de la suspensión de la fluticasona. Lo que se aconseja en pacientes con HIV, que usan ritonavir, es usar montelukast o agonistas beta 2 para los problemas, digamos, las complicaciones pulmonares. Acá tenemos otro caso de una paciente de 5 años con eczema de difícil manejo que recibió un tratamiento con ungüento indicado por herborista, de lo que es la medicina alternativa. Se había indicado 3 veces al día en todo el cuerpo. Al mes presenta cambios en el comportamiento, con aumento de apetito e hipertensión, e inhibición del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Se analizó el ungüento, el cual contenía dexametasona. Esto nos pareció interesante porque sabemos que, bueno, hay todo lo que es la medicina alternativa, pueden haber componentes que no están regulados y pueden contener drogas que la gente los puede usar por mucho tiempo, y son drogas que tienen efectos adversos como, bueno, en este caso los corticoides pesados. La dexametasona es un corticoide de alta potencia. Esta es una revisión sistémica del fenómeno de la retirada de corticoides en pacientes pediátricos con dermatitis atópica. Lo que se vio acá, bueno, primero como para poner en tema, el síndrome de retirada de corticoides tópicos es algo que sucede por aplicación crónica de semana a meses de estos corticoides, y se observan 2 etapas. La primera etapa es la de adicción al corticoide, en donde el cuerpo desarrolla tolerancia y es necesario una mayor dosis de corticoide para lograr el efecto terapéutico deseado. Y luego una segunda etapa, que es la de retirada de corticoide, donde se desarrollan síntomas ante la reducción, sea de dosis, de la potencia del corticoide, o sea, un cambio a un corticoide menos potente, la extensión de la aplicación en la región corporal, en la piel, o la frecuencia de la misma. Con cualquiera de esos cambios puede aparecer y se caracteriza por prurito, eritema, descamación de piel, que eso es algo bastante característico, y puede estar acompañado de dolor también y sequedad de piel. Esto en general puede ser bastante persistente luego de la retirada del corticoide. En esta revisión sistemática no hay muchos casos estudiados en pacientes pediátricos, es más en adultos. Se encontraron acá 27 casos y se observó este fenómeno a partir del uso de corticoides tópicos por al menos 2 meses, y la sintomatología duró de 9 a 12 meses luego de la retirada de los mismos. De hecho, nombra también el caso de un paciente que perdió 1 año de escolaridad inclusive por la sintomatología persistente que tuvo, y puede ser bastante molesto por el dolor. Bueno, pasamos a las conclusiones. Bueno, un poco el objetivo de remarcar ciertas cuestiones acá en las conclusiones son todas las preguntas que nosotros nos fuimos haciendo abordando a esta paciente. Un poco la gran pregunta es si esto es una intoxicación, es un envenenamiento. Entonces, bueno, hacer hincapié en ciertas cosas que sí o sí nos tienen que llamar la atención y que tenemos que tener en cuenta en un paciente de estas características. Por eso lo fuimos desarrollando en distintos ítems. Una de las cosas a recalcar son las vías de absorción, porque quizás uno considera el corticoide la implicancia principal cuando son endovenosos en internación o intramusculares o vía oral, es decir, cuando son absorciones mucho más amplias. Sin embargo, esta paciente, que si bien tuvo una clínica muy característica, por eso decíamos después de explicar un poco más el título de este caso, la presentación fue un cuadro clínico típico, pero la absorción, la mayoría, fue por estas vías, digamos. Casi todo fue vía oral o vía cutánea. Y la vía cutánea tuvo una implicancia importante, como para tenerlo en cuenta a la hora de hablar de absorción de corticoides. Por otro lado, la anamnesis fue como el paso fundamental en este paciente. O sea, fue un paciente que costó abordarlo, tuvo un motivo de ingreso, como explicó Cecilia, relacionado a una intoxicación alimentaria o una gastroenteritis, que es algo muy frecuente en pediatría. Sin embargo,
una de las cosas que somos muy conocidos en nuestro hospital es por la anamnesis toxicológica, porque preguntamos absolutamente de todo, y un poco es lo que queremos recalcar en este caso, porque a partir de una anamnesis muy amplia, de hecho en situaciones de repetición, quizás de elegir un momento, después elegir otro momento para volver a hacer otra anamnesis, es decir, seguidas, fue que se empezaron a rescatar todos estos datos muy importantes de lo que es, digamos, la manipulación exógena, ¿sí? O sea, la manipulación externa, cómo puede llegar ese efecto de un corticoide a un paciente. Por eso decíamos un juego de palabras en esta presentación atípica. O sea, los signos y síntomas fueron característicos. La verdad que fue un Cushing de libro. Pero el tema fue cómo esa paciente llegó a estar en contacto con un corticoide. Por otro lado, ahí remarcamos el núcleo familiar, porque bueno, hubo como toda una dinámica que tuvimos que abordar con muchísimo cuidado y con un equipo de todos los participantes del hospital teniendo con mucho cuidado. Por otro lado, la accesibilidad a fármacos, que quizás nosotros a veces en toxicología estamos como muy metidos en la anamnesis y en el toxíndrome de un paciente, ¿no? Como ir buscando signos y síntomas para tratar de relacionar ese toxíndrome con un tóxico posible. Pero la verdad es que uno quizás no tiene en cuenta la accesibilidad que puede tener una persona a fármacos a partir de, bueno, todos los ejemplos que fueron nombrando, por todas las recetas y por demás, siempre se termina teniendo una accesibilidad mucho más importante de la que debería tener un paciente, sobre todo un paciente pediátrico. Por otro lado, en esta paciente en particular, quisimos hacer hincapié en el impacto que tuvo. Por supuesto, a nivel, o sea, fue un síndrome generalizado, lo pudieron ver en la presentación del caso clínico, tuvo impacto en distintos órganos, la verdad que fue general, pero hay algo que fue muy importante, que fue el impacto óseo, y por supuesto todo el impacto psíquico en esta paciente. Es una paciente que tiene un trastorno neuromadurativo, que tiene un trastorno muy marcado en el lenguaje, en su desarrollo, a partir de lo óseo, en su capacidad de movilización, o sea, tiene a partir de una cosa muchas consecuencias negativas para un niño de esa edad. Y por último, remarcar el trabajo interdisciplinario, porque si bien termina siendo un paciente de toxicología, porque un corticoide es un tóxico, o sea, es un producto exógeno que ingresa al cuerpo de un pediátrico, pero igual se requiere como de la participación de muchos integrantes del hospital y eso se pudo hacer, así que eso es algo también a remarcar. Así que bueno, un poco el objetivo fue fue traer un caso clínico, que si bien la clínica fue muy característica, llegar al diagnóstico fue difícil, fue algo poco frecuente y la verdad que, bueno, ahora quizás quieran acotar los que tienen más experiencia, pero la mayoría nos dijeron que nunca habían visto algo así que nos pareció como un caso muy interesante para traerlo y compartirlo, y además del caso clínico, haber aportado esa revisión bibliográfica que hicimos, porque un poco recalcar ciertos datos, o sea, siempre ir en búsqueda de la base bibliográfica, que es lo que siempre nos va a servir para defendernos. La verdad que cuando se buscó, no se encontró tanta información como quizás uno esperaba, lo que se encontró fue todo lo que comentó Flor, y nunca un caso así tan específico como el que vimos acá. Así que bueno, un poco creo que esas son las conclusiones, creo que no nos olvidamos nada. Esperamos que les haya gustado y cualquier comentario o pregunta pueden hacernos. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. A ver, Sergio, ahí te dejo a vos ahora. No, pues no, primero agradecer, yo creo, a ver, un caso muy interesante que pone en manifiesto la realidad actual que hoy tenemos, que lo estamos viendo mucho en los centros de intoxicaciones, que tiene que ver la automedicación, que es un aspecto fundamental. Hoy vemos en la televisión que la gran cantidad de propagandas que hay son de medicamentos, indicados
para cualquier cosa. Si se te cortó el agua, la luz, si estás nervioso, toma un antiespasmódico, o si tenés cualquier molestia, toma tal otra medicación, o si tenés sintomatología ginecológica, automedicate con tal cosa sin que veas a un especialista, en donde si tenés sintomatología ginecológica, lo primero que tenés que hacer es ver al especialista para ver la etiología, y cuál es el origen, si es micótico o si tiene otro origen. Entonces eso va por un lado. El otro aspecto que también por ahí vemos mucho es la fácil accesibilidad a la receta, y está lo cotidiano y el hecho de ver gran cantidad de pacientes que viene el paciente, solicita la receta y se extiende, a veces no vemos qué pasa en el después. El caso acá ha sido con corticoides, pero por ahí vemos en las tentativas suicidas que cuando nos empiezan a decir del colega que lo recepciona en la guardia, que empieza a dar un listado de gran cantidad de psicofármacos, es decir, de dónde lo sacó, y son estos que van recibiendo la indicación, le modifican la terapéutica y esa caja queda a la mitad, entonces por ahí tiene acceso a 10, 20, 30, 40 comprimidos de antidepresivos, tranquilizantes, anticonvulsivantes y demás, que llevan, y que estos son aspectos que a veces cuando damos capacitación a los especialistas en psiquiatría, tener o recuperar los medicamentos que han usado para que no queden en la casa del paciente. Pero esto es una realidad, un poco yo veía muy claramente, tenían recetas de familiares, aparte recetado corticoides, sin saber cuánto hace, qué tiene, cuál es la historia, que es a veces no tener una historia clínica única, como se ha intentado en algún momento, que pudiéramos entrar a una página del Ministerio de Salud y saber qué le recetó otro colega o desde cuándo está tomando corticoides. O sea que acá había un daño hacia el niño, pero también había un daño hacia los otros pacientes que venían medicados con corticoides por un asma, vaya a saber desde cuándo. Entonces, ¿qué es el otro aspecto a tener? Y un poco para cerrar, ¿qué es esto que nos da la toxicología? Que es este interrogatorio dirigido yendo a buscar la causa. Esta mañana teníamos una intoxicación que la mamá había ido a la consulta a las 6 horas. Entonces le decía a uno de los colegas en el centro, le digo, ¿y le preguntaste por qué fue a las 6 horas? Porque de ahí pueden ser dos cosas. O es un problema social, que no tenía colectivo, no tenía quien la llevara y que un vecino la llevó, entonces es comprensible. Pero otras veces al preguntarle por qué, surge que empezaron a tener algún signo, un síntoma o algo, que es la que movilizó a la mamá después de varias horas llevarlo a la consulta. Y ahí uno puede encontrar. Y le recordaba un caso de un niño que llevaban como a las 3, 4 horas que había tomado líquido freno. Entonces al médico que consultaba le digo, ¿le preguntó a la mamá por qué lo trajo? No. Cuando le pregunta dice, no, es que el nene no se podía parar, que se tenía que agarrar de la pared para caminar y lo traía por eso, no porque había tomado líquido freno, sino por su inestabilidad, que era el estado propio agudo en donde se derivó de urgencia y empezó con el tratamiento antibiótico. Pero esto es otro aspecto importante y que tal vez tendría que estar en la formación general médica de ir a buscar en una realidad social que también este caso lo marca en forma muy, muy importante, el tema de la no escolarización, de él, del hermano, la fácil accesibilidad promovida por una publicidad indiscriminada y no controlada de que se vea el medicamento como una golosina y lleva a esto sin ver los efectos secundarios. Así que yo creo que es muy oportuna, muy buena la presentación y que pone en debate todo esto, así que agradecer que hayan dedicado este tiempo a esta tarde de poder hablar y bueno, estar atento. Ahí Elda levantó la mano. Ahí, ¿se escuchas, Elda? Sí. No, yo estaba escuchando lo que decía Sergio. La verdad es que yo es la primera vez en mi tanto tiempo que estoy en el hospital de niños y en toxicología que veo un caso así. Y no se trató de solamente la accesibilidad al medicamento, sino también de toda la patología que hay dentro de la familia y donde nos encontramos con un caso que nosotros llamamos políade, que es la continuidad del Munchausen, ¿no?
Primero lo caratulamos como un síndrome de Munchausen y luego como un poli-AD. Y la verdad que es un caso gravísimo y donde también intervino no solamente, bueno, por supuesto que intervino el Comité de Niños en Riesgo, porque avisoramos la gravedad del caso que nos encontramos, y también intervino la justicia, intervino también el equipo de Niñez de Nación al tratarse de un paciente de otra jurisdicción y también los organismos zonales de protección de los menores. La nena, como dijeron y presentaron las chicas, está mejorada y probablemente, pero bueno, por ahora hay exclusión. Así que bueno, se seguirá, la niña está internada, mejorada, pero realmente a nosotros nos impactó mucho porque fue o sea, tanto al equipo toxicológico, a todo el equipo médico, al equipo pediátrico, al equipo psiquiátrico también, pues ahí no solamente era una niña a la cual estaba enferma, pero la enfermaron también. Eso quería decir nada más, que para nosotros fue muy impactante todo el cuadro. Todo el equipo quedó impactado, digamos, vuelvo a repetir. Sí, realmente, ahí como decís, Elda, es esta realidad. No, espérame, Sergio, no te escucho. Como decía, sí, es esta realidad y que por ahí lo vemos en forma cómo impacta, que en el interior también lo estamos viendo cada vez más frecuente. Otro aspecto que hay que mencionar es que también hace a esta visión de la formación médica toxicológica el pedido de drogas en orina, que me dijera, a un niño de 6 años le van a pedir, que hoy también es bastante frecuente de que esté asociado por consumo en el hogar, que a veces den positivo. Entonces también esto nos va aumentando. Y otro que por ahí acá un poco la experiencia local que estamos teniendo es que muchos casos no quedan internados por en sí el evento tóxico, porque por ahí a lo mejor es mínimo o leve, sino queda internado por riesgo social. Porque uno, a través de este interrogatorio, surge decir, ¿y cómo llegó? ¿Por qué tuvo acceso? O porque dio un positivo en el toxicológico en orina. O sea que a veces es una luz que nos orienta a que hay una situación de riesgo para ese niño. Sí, a veces entra por toxicología, pero lo que subyace es no tanto la gravedad del cuadro tóxico. Exacto. En este caso sí se combinó que fue un cuadro grave, digamos, pero lo que subyace debajo ante un evento toxicológico es muy grave en todo lo que hace al comportamiento social y psicopático, ¿no? Y ahí hay alguien que preguntó, no recuerdo no hacemos sistemáticamente detección de drogas en orina, lo hacemos cuando realmente merece, porque tampoco podemos estigmatizar. En este caso, dada la gravedad de la niña, cuando ingresa, que tenía por suerte la madre lo trajo, tenía una acidosis grave en un principio, y entonces, dada el comportamiento familiar, pidieron los pediatras que se descartara que no hubiera alguna droga de abuso. Pero quería decir otra cosa más, ahora me olvidé. Me olvidé, no sé lo que iba a decir, se me cruzó un pensamiento. Pero bueno, fue una niña con un estado grave cuando ingresó al hospital. Realmente era de una gravedad extrema. De verdad, nunca vi algo así, de verdad. Sí, y lo importante es esto, o sea, porque el motivo de consulta fue un proceso típico de una intoxicación alimentaria por comer pizza, que muchas veces típico, grupo familiar, inmediatamente después, que tiene una resolución. El tema es tener esta vista amplia, que tal vez con esto se salvó el pronóstico malo que tenía esta niña y se ha podido empezar a recuperar en un tiempo temprano. Si no iba a la consulta
y no se veía en el hospital todo esto que llamó la atención, todo el síndrome cushingóide que tenía, ya lo hubiera medicado con la dieta, metoclopramida, estar atento, no tuvo fiebre, listo, intoxicación alimentaria y pasó. Pero esto es lo otro que también es para destacar, que es la mirada, que yo lo llamo el efecto visera, que uno no ve más allá de la punta de la nariz, que trata el signo y síntoma y se va a la casa sin ver qué otro elemento hay. Entonces hay que elevar la mirada y tener esta visión. Ya había estado en 2 lugares previamente, claro. La madre la trajo. Por suerte. Por eso lo marcaba, o sea, porque en los otros lugares tuvieron el efecto de visera. Tenés vómito, metoclopramida, tenés diarrea, dieta líquida, alguna medicación. El hecho es cuando uno levanta la mirada y ve el todo, y empiezan a surgir otras características, empezando por la automedicación, y que ya habían todo al examen físico, cuando es completo, empiezan a surgir elementos que llaman la atención, que uno cuando lee el diario del lunes dice, es clarísimo un Cushing, pero detectarlo el primer día, eso es lo que le da mucho valor. Así que muchísimas gracias. Ay, Horacio, no sé si ha estado leyendo el... Hay una... Preguntan con qué técnicas identifican y o cuantifican drogas, metabolitos en muestras clínicas de los casos de intoxicación. Hola, ¿qué tal? No, Elda, ¿querés contestar? Contesten ustedes, que saben. Bueno, tenemos un screening de orina ampliado, que es, digamos, detecta la sustancia, no es que cuantifica cuánta cantidad de sustancia hay, pero sí es específica de la sustancia, es un ampliado, tiene las principales drogas de abuso, tiene más que quizás otros test, hay algunos test que son de 6 drogas, nuestro tiene 9 drogas diferentes, o sea, es un test bastante amplio. Y como explicaba Elda, no solemos pedirlo sistemáticamente, sino lo que se hace, siempre se hace una anamnesis y en base a signos, síntomas o algo en la anamnesis que nos ha servido, por decirlo de alguna manera, si algo no nos cierra, lo solemos pedir. Pero evaluamos cada caso en particular, digamos, no es algo que se pida de rutina. De hecho, ahí te agregan, perdón María, ahí te agregan que sería como cualitativa, te dice, sí, es cualitativo. Es cualitativo. Y depende de cada paciente, porque recordemos que no en todo pediátrico es tan simple una muestra de orina, o sea que a veces quizás tarda un poco más, tenemos que evaluar los tiempos, hace cuánto estuvo expuesto a la sustancia, metabolización de cada chico, de cada droga, o sea, se valoran varias cosas para pedir el screening, pero el screening es cualitativo. Gracias, María. Perdón, quería aclarar algo que un poco lo nombró Elda y quizás nosotros no lo dije en las conclusiones. También es algo muy común que vemos en este tipo de casos, esto de la consulta en centros diferentes, no tener un pediatra de cabecera, como van a un centro de salud, después van a otro, después van a un hospital, después van a otro, como nunca vuelven al mismo lugar, como también un método ahí de evitar, digamos, para que lo tengan en cuenta por si se encuentran con un caso similar. Sí. Quería decir esto, es más, te digo, yo creo que en esta clase de familias, cuando se dan estos casos, lo que nosotros hemos observado, no solamente en este, sino en otros casos, van saltando de médico en médico, ¿no? No quedan con un solo médico, porque cuando uno trata de abordarlo, cuando uno ya lo está abordando, y aparece esta cosa como Munchausen light, digamos, o Munchausen by proxy, estos pacientes buscan consulta en otro lado, entonces a veces es difícil detectarlo.
eso nos dificulta muchas veces hacer el diagnóstico, porque cuando uno llega al diagnóstico, está llegando al diagnóstico, se van a otro lado. Y lo que quería decirle, que cuando Ceci dice que vimos en la cartera, le quiero decir que la madre espontáneamente nos buscó y nos trajo la cartera. No es que nosotros se la pedimos porque sabemos que legalmente no podemos, pero ella nos trajo espontáneamente su cartera. Nada más, no hay cosas que no podemos comentar más porque es un paciente. No, pero eso tiene que ver a veces con una cuestión cultural. Por eso lo decía al principio que tenemos que estar muy atentos. Yo, a los recién recibidos, trabajé en un hospital de infecciosas, donde teníamos muchos pacientes con tuberculosis, muchos pacientes que venían de Bolivia y demás. Por ahí tenía que salir a la sala de espera a pedir a alguien que me viniera a traducir el quechua porque no entendía al paciente. Y ahí, en aquel entonces, hace varias décadas, una de las cosas, los jefes que me enseñaban, cuando le explicaba al paciente, le tenía que decir que él me explicara a ver si había entendido, y si no, hacerle el dibujo de la pastilla y ver en qué horario para que pueda entender. Yo creo que hoy estamos volviendo a esta realidad cultural, y que por ahí no existe una intencionalidad, sino el propio desconocimiento, que nosotros damos por hecho muchas cosas, y me hace recordar esto, que uno lo explica lo más llano posible, pero no lo comprende el paciente producto de esto, de tener un diccionario de muy pocas palabras. Entonces por ahí a veces tenemos que tomarnos el tiempo o ver si lo entendió, lo comprendió, porque por ahí la terminología que usamos no alcanzó. Y a veces existe esto, y por ahí, por lo que decías, naturalmente sí, le doy esta medicación porque es lo natural, lo que me indicaron, pero tiene que ver con lo cultural, y que esto por ahí tiene un impacto que cada vez lo estamos viendo más frecuente. Claro. Entonces, es un llamado a atención, y a veces lo que hace a grado, que en la cátedra a los estudiantes futuros médicos les explico, porque esto cada vez va a estar más marcado. Imagínense, estos chicos que no están escolarizados van a ser después los pacientes de nuestros alumnos. Entonces va a ser muy difícil que comprendan una indicación o un tratamiento. Entonces esto yo creo que da una mayor responsabilidad Claro. a aquellos que nos toca tratar a pacientes, ¿no? Claro, pero los pacientes estos, los padres no eran no escolarizados. Uh-huh. Bien, No bien. puedo hablar. Sí, no, por supuesto, pero por ahí también para tenerlo en cuenta, que es otra realidad que a veces vemos. No sé, ahí veo que está Mariana, también la experiencia de casos similares, ¿no? Sí, no, un caso como este no hemos visto nunca, pero sí me parece perfecta esta mirada del diagnóstico, del interrogatorio dirigido, que es algo que, como decía, no sé si vos, Sergio, dijiste recién, esto de preguntarle cuánto hace que lo ingirió y por qué tardó tanto tiempo. Uno, cuando asesora telefónicamente, se da cuenta que al médico ni se le pasó por la cabeza preguntarle al padre por qué había tardado tanto tiempo. Y uno por ahí en ese aspecto, y preguntando esas cosas, o interrogando en cómo fue el mecanismo de intoxicación, uno puede ver muchas veces un riesgo mayor del que potencialmente, o sea, por qué había determinado medicamento al alcance o abierto al alcance de un chico, o cuánto tiempo estuvo sola, la madre se fue a bañar, se cambió, se bañó y dejó a un nene de 1 año solo en una habitación. O sea, esas cosas que nosotros las podemos ver, porque creo que tenemos ese ejercicio que lo tenemos nosotros y que lo practicamos diariamente. Por ahí podemos detectar riesgos que por ahí el médico o pediatra, en el accionar de un paciente atrás de otro, por ahí no logra ver esa intensidad del riesgo, ¿no? Entonces, por ahí animarnos siempre a intervenir y a aconsejar la interconsulta con servicio social, como medio obligando. A mí a veces me siento, pero medio como que uno obliga al otro a decir, bueno, vos podrás hacerlo, pero yo pienso que, ¿no? Entonces eso hace que el otro por ahí pueda pensarlo de otra forma y tomar una conducta que nunca está de más
porque está creciendo mucho esto, ¿no? Las situaciones de riesgo en los chicos es tremenda, lo que estamos viendo últimamente, los chiquitos de los intentos de suicidio de 12, 13, 14 años, que a veces se los toma como adultos, como si fuesen adultos que intentan suicidarse, ¿no? Entonces la intervención, además de salud mental, servicio social, en esos casos me parece que es sumamente importante para ver qué está pasando en esa familia. Claro. Lo que nosotros tenemos es un comité de niños en riesgo que trabaja articuladamente con el Consejo del Niño y la Niña, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o cuando son chicos derivados de otras localidades, se trabaja con los zonales. Y la verdad que el servicio social del hospital trabaja mucho. Muy bien. Pero en este caso también yo remarco que se trata un grado más de un Mauthausen by proxy, y se trata de lo que nosotros llamamos eufolía D, donde todo el grupo familiar está enfermo, ¿no? Eso tenemos que jerarquizarlo cada vez más en pediatría, y muchas veces nos pasa desapercibido. Sí, tal cual. Yo creo que eso es importante, un poco como decía. Hay que trabajar mucho eso. Sí. ¿No? Y a veces tenés esta cuestión, los que nos toca atender en los centros, en los CIAT, que estamos en otro ritmo distinto que el que está en la trinchera, que nos ha tocado cuando estamos en la guardia, donde viene un paciente detrás del otro, que por ahí nos hemos olvidado qué hora del día es, y por ahí a veces cuando nos llama algún familiar dice, ¿ya almorzaste? No, enseguida, pero si son las 4 de la tarde, ¿cómo todavía no almorzaste? O uno se da cuenta que ni siquiera se ha hidratado. Entonces alguien que tiene esta mirada externa le puede ayudar a centrar a ese médico que está ahí para llamar la atención, y que esta es la utilidad. Entonces esta es también lo otro que, como toxicólogos, y si nos toca estar en un CIAT, tener esa oportunidad de estar en esta visión más externa, que a uno lo puede ayudar y orientar al colega que está en la otra situación. Así que este es otro aspecto también para tenerlo en cuenta, y cómo trabajar en equipo es fundamental para en definitiva lograr la mejor atención, como resultó para este paciente, ¿no? Que se logró parar la pelota y poder encaminar nuevamente el cuadro. Que realmente muchas gracias. Horacio.